Hola. Esta noche no vamos a entrar en un libro de historia. Entramos en ello por accidente. Has viajado en el tiempo a la Inglaterra medieval. Ninguna advertencia, ninguna guía, solo el frío, el barro y las extrañas escaleras de gente que sabe que no perteneces allí. Este no es el mundo de los caballeros y las leyendas. Este es un mundo de orinales, pan podrido y reglas sociales que pueden dejarte aturdido si haces una reverencia incorrecta. Aprenderás idiomas a tientas, perderás tu bolso y fingirás conocer santos de los que nunca has oído hablar, todo ello con tal de sobrevivir otro día. Si la historia tranquila e inmersiva te ayuda a relajarte, no dudes en darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si te brinda algo de paz. Y déjame saber en los comentarios desde dónde estás mirando y qué hora es para ti. Siempre es extrañamente reconfortante ver hasta dónde llegan estas historias. Así que, atenúa las luces, quizás enciende un ventilador y acomódate. Comencemos contigo despertando en el siglo equivocado. Te despiertas en el silencio. No se trata del tipo digital, ni del zumbido de los electrodomésticos ni del leve rumor de una ciudad fuera de tu ventana, sino de un silencio real, agobiante y desconcertante. El tipo de silencio que pertenece a un lugar sin electricidad, sin tráfico, sin tiempo. Un silencio pesado e inquebrantable, interrumpido únicamente por el susurro distante de las hojas y el ulular hueco de un pájaro nocturno. Tienes las manos frías. El aire es húmedo. Estás tirado en el suelo. Te sientas lentamente, con el corazón palpitante, pero con una extraña mezcla de confusión y miedo. Está oscuro. No es de noche en la ciudad, oscura pero intensamente. Ausencia total de luz. Tus ojos se cansan. Con el tiempo, las formas comienzan a formarse. Árboles, musgo, tal vez un destello lejano de luz de fuego entre ramas torcidas. Coges tu teléfono. Sin servicio, sin señal, solo un 3% de batería y una pantalla de bloqueo que de repente parece la última conexión a tu propio mundo. Intentas respirar. Entonces notas el olor. Terroso, ahumado, no exactamente desagradable, simplemente desconocido. El aire transporta humo de madera, hojas mojadas, estiércol y algo almizclado que no puedes identificar con exactitud. Es el olor de un mundo que no ha sido desinfectado. Felicidades. Ya no estás en Kansas. Estás en la campiña inglesa. Y a juzgar por la ausencia de caminos de piedra, vallas o chimeneas, llegamos cientos de años antes. Estás en la Inglaterra medieval, probablemente en el siglo XIV. No sabes cómo llegaste aquí. El chiste de la máquina del tiempo ya no es tan gracioso. Ahora necesitas un plan. Primera regla, no entrar en pánico. Segunda regla, no dejes que nadie te vea llegar. En el mundo medieval, la gente no necesariamente temía a los extraños, pero sí estaba muy interesada en ellos. Y si tu vestimenta, tu forma de hablar o tu comportamiento te marcan como demasiado extranjera, demasiado diferente, probablemente no te quemarán como bruja, pero hablarán de ti, te interrogarán y posiblemente te robarán, o peor aún, te obligarán a participar en alguna historia que no puedes controlar. Entonces, te mueves silenciosamente. El bosque que te rodea es espeso pero no intacto. Estos no son bosques salvajes. Los han cortado, los han saqueado y los han gestionado. Los bosques de la Inglaterra medieval no eran reservas naturales intactas. Se utilizaban mucho para obtener leña, para la caza por parte de los nobles y para la recolección de setas y bayas por parte de los campesinos, si se les permitía. Pero la mayor parte de las tierras forestales eran propiedad de sus dueños. Cada ramita tenía un precio. Si le pillan rompiendo ramas o arrastrando madera y no puede demostrar que es inquilino del señor local, podría considerarse robo. Y en esta época, el robo puede hacer que te corten la mano. Caminas hacia el resplandor de un pueblo aún oculto entre los árboles. Las luces son pocas, unas cuantas antorchas, o tal vez el fuego de las chimeneas que se ven a través de toscas contraventanas de madera. No hay farolas, ni ventanas de cristal, solo tablones de madera con ranuras o pieles de animales finas. La luz se filtra, parpadea y luego desaparece. A medida que te acercas, encuentras el camino.
No está pavimentado, ni siquiera adoquinado, solo barro compactado, marcado por los surcos de los carros y salpicado de charcos. Los caminos medievales no fueron diseñados para la comodidad. Eran cicatrices funcionales en todo el país. A menudo inundado, resbaladizo y peor después de una helada. Intentas mantener el equilibrio, pero tus zapatos, elegantes, modernos, inconfundibles, ya están cubiertos de suciedad. Te los quitas, los escondes. Tus calcetines también van. La ropa importa. Llevas materiales que nunca han visto. Aún no se habían inventado las fibras sintéticas, las cremalleras ni las máquinas de coser. Si caminas por la ciudad con vaqueros y sudadera, eres un extraterrestre, por mucho que intentes ser amable. En el mejor de los casos, pensarán que vienes de una tierra lejana. En el peor de los casos, pensarán que eres un lunático fugitivo. Entonces haces lo que cualquier viajero en el tiempo prudente haría. Entierra tu ropa en el bosque. Guarda tu teléfono en lo más profundo de tu bolso. Ata tu sudadera con capucha alrededor de un árbol. Quítate la ropa y ponte una camiseta térmica. Casi pasa por una túnica de lino. Te recoges el pelo en algo vagamente rústico. Te frotas un poco de tierra en la cara y practicas lucir desnutrida. Hay una puerta de la ciudad más adelante. Te acercas a él justo antes del amanecer. Las ciudades en este periodo a menudo tenían puertas no para mantener a la gente dentro, sino para mantener fuera a los animales y a los ladrones. Muchos tenían toques de queda, a menudo marcados por el sonido de una campana al atardecer. Después del anochecer, la entrada estaba restringida a menos que tuvieras una muy buena razón. Si hubieras llegado antes, es posible que te hubieran rechazado o incluso te hubieran encontrado. Pero ahora, cuando la primera luz se cuela, un suave azul y rosa cruza la escarcha que toca la tierra. La ciudad comienza a moverse. Entras con un grupo pequeño de personas. Comerciantes, campesinos, tal vez peregrinos. Nadie se da cuenta de ti. La calle es estrecha y embarrada. Las casas se inclinan en ángulos extraños. Sus entramados de madera, Wuleidorp, es decir, listones de madera rellenos de barro y paja. Los techos son de paja. El aire huele a leña y excrementos animales. Los pollos corren a través del camino. Casi pisas uno. Aquí la gente duerme de forma diferente. La mayoría toma un primer sueño, se despierta en mitad de la noche durante un par de horas para avivar el fuego, rezar o hablar en voz baja y luego vuelve a un segundo sueño. La idea de dormir solo 8 horas no era común. Esto es moderno y raro. Pasas por lo que debe ser una forja de herrero. Paredes ennegrecidas por el hollín, olor a hierro y sudor, un establo, un negocio de comida, donde se vende el pan de ayer y algo que burbujea en una olla que huele a cebolla y a desesperación. Nadie te saluda. Eso es bueno. Pero algún día preguntarán, ¿quién eres? En la Edad Media, todo el mundo pertenecía a alguien, a una casa, a un gremio, a una parroquia, a un oficio. No existe tal cosa como un viajero de paso. Si no perteneces a una red, no estás protegido. Y si no estás protegido, eres vulnerable al delito, al arresto o a la simple sospecha. Entonces, ensaya tu respuesta. Eres un peregrino. Esta es la opción más segura. Los peregrinos eran comunes y podían provenir de cualquier lugar. Una historia sobre estar en el camino a Canterbury o Santiago de Compostela satisfará a la mayoría de las personas. Inventas un pueblo a 400 millas de distancia, esperando que nadie aquí tenga parientes allá. Haces una reverencia cortés cuando alguien hace contacto visual. No des la mano. Eso aún no era común. Habla lo menos posible, tu acento es extraño, tu gramática es peor. Murmuras. Sonríes débilmente. Y entonces alguien te ofrece pan. Es seco, denso, mayoritariamente de centeno, probablemente amasado con cebada y harina de frijoles, pero es cálido. Lo masticas lentamente, asintiendo en señal de agradecimiento, esperando que el acto de comer te haga parecer menos a alguien que cayó del cielo anoche. Y así, sin más, has sobrevivido a tu primera hora, pero el día ni siquiera ha comenzado.
Llevas menos de una hora despierto y ya eres otra persona. Así es como funcionan las cosas aquí. Sin pasaportes, sin identificaciones, sin verificación de antecedentes, solo historias. Y en la Inglaterra medieval, tu historia es tu protección. Necesitas uno rápido, eliges la mentira más segura que se te ocurra. Eres un peregrino. Le cuentas tu primera versión a un mozo de cuadra. Él te pregunta hacia dónde te diriges. Haces una pausa. Canterbury, dices, no porque seas religioso, sino porque es el único destino de peregrinación medieval que puedes nombrar bajo presión. Funciona. Él asiente solemnemente y vuelve a quitar la paja. Esta es tu nueva verdad ahora. Eres un peregrino que se dirige a visitar el santuario de Santo Tomás Becket, el arzobispo asesinado en la Catedral de Canterbury en 1170. Su martirio convirtió la ciudad en uno de los lugares sagrados más visitados de Europa. Los peregrinos llegaban de todas partes, ricos y pobres, enfermos y sanos, devotos y desesperados, esperando milagros, perdón o simplemente unos días de descanso bajo la mirada de Dios. Es una buena portada. Los peregrinos estaban por todas partes en la Edad Media, moviéndose entre ciudades, alojándose en albergues y monasterios, viajando en grupos cuando podían, solos cuando tenían que hacerlo. Algunos llevaban la concha de Vieidad de Santiago. Otros llevaban bastones de madera o fichas pintadas de santuarios anteriores. La mayoría eran pobres. Muchos estaban enfermos. Algunos eran fugitivos. Todos estaban cansados. Y ahora eres uno de ellos. La mentira no es solo para extraños. Es para ti también. Lo repites internamente, suavizando los bordes. Vienes de un pueblo lejano. Viajas solo porque tu primo se enfermó. Estás visitando Canterbury porque tu hermano tuvo un sueño. Estás haciendo penitencia por un pecado que no quieres nombrar. Has practicado el latín eclesiástico lo suficiente como para que tus oraciones murmuradas suenen auténticas. Tu historia te compra refugio. Un monje vestido de gris en un pequeño priorato escucha tu relato y te hace señas para que entres. Él no hace muchas preguntas. No parece sorprendido por tu extraño acento ni por tu escaso conocimiento de las escrituras. Se esperaba que los peregrinos fueran extraños. Dices que llevas semanas caminando. Él te cree. Aquí todo el mundo parece cansado. Él te muestra una habitación. No es realmente una habitación. Más bien parece un rincón de un salón con corrientes de aire con otros 3 peregrinos durmiendo uno al lado del otro. Uno de ellos ronca como un oso herido. Otro murmura mientras duerme. Te ajustas más la capa de lana prestada sobre los hombros y tratas de no pensar en las chinches. Los hospicios y monasterios eran algunos de los pocos lugares de la Europa medieval donde los viajeros podían dormir sin pagar una moneda. La iglesia estaba legal y espiritualmente obligada a proporcionar caridad a los peregrinos. A veces se ignoraba esa obligación, por supuesto, especialmente si el monje en cuestión estaba teniendo un mal día o si los recursos eran escasos, pero la mayoría aún ofrecía al menos un poco de pan duro, una cucharada de potaje y un trozo de suelo cerca de un fuego. Comes lo que te dan. Potaje de cebada hervida gris y salada con lágrimas. Masticas lentamente, tratando de no pensar en los condimentos. Las especias existen en esta época, pero no para ti. Una pizca de pimienta cuesta más que una capa prestada. Tu cuchara es compartida, limpiada con un paño que ha visto mejores siglos. Su cuenco es de madera, astillado y probablemente más antiguo que la Carta Magna. A tu alrededor. Los demás peregrinos hablan. Uno cojea debido a una herida en el pie. Otro tose tan violentamente que te sorprende que todavía esté en pie. Ellos cuentan sus historias. Una mujer esperando la curación de su hijo. Un hombre que busca redención por adulterio. Un tercero que solo quería ver el mundo mientras sus deudas se enfriaban en casa. Ninguno de ellos pregunta por qué estás aquí. Ellos entienden. En la Edad Media, la peregrinación era en parte religión, en parte movilidad social y en parte escape. Era una manera de desaparecer sin desvanecerse realmente. Intentas dormir, pero tus pensamientos se agitan.
En tu mundo, la identidad es estática. Nombre, foto, DNI, biometría. Aquí, es maleable. Podría ser cualquiera siempre y cuando puedas caminar en línea recta y mantener tu historia coherente. Nadie aquí ha oído hablar de Google. Nadie va a verificar tu afirmación de que tu tío una vez conoció a un monje en Morsat Meshal. Ellos simplemente asentirán. La gente cree en los extraños porque tiene que hacerlo. Todo el mundo medieval funciona basándose en la confianza y el miedo. A la mañana siguiente te levantas temprano, no por elección. No hay privacidad, no hay puertas y las campanas suenan mucho antes del amanecer. El monasterio está frío. Tu aliento se nubla en la oscuridad. No sabes las oraciones, pero estás con los demás murmurando sílabas sin sentido en voz baja. Nadie se da cuenta. La mitad de ellos hacen lo mismo. Después te dan un trozo de pan y te dicen que sigas adelante. Los peregrinos no se quedan mucho tiempo. Afuera, la ciudad está animada. Los vendedores son puestos ambulantes abiertos, que en su mayoría venden verduras, herramientas viejas o carne de aspecto gris. Pasas frente a una carnicería y tratas de no mirar demasiado tiempo el cadáver de un cerdo sin cabeza que cuelga de un gancho de hierro. Las moscas ya bailan a su alrededor. Aquí la carne se echó a perder rápidamente. La sal era cara. La frescura era una fantasía. ¿Recuerdas algo de algún video de historia? La mayoría de las ciudades medievales tenían un día de mercado, generalmente una vez a la semana. Fue entonces cuando la gente del campo de los pueblos cercanos trajo sus productos para vender huevos, queso y tubérculos. Tendrías que regatear o negociar. No existen precios fijos. Todo es una negociación. Y si no conoces la moneda local, centavos de plata, medios centavos, ferings, te estafarán. Quieres comprar algo, pero te das cuenta de que no tienes nada para intercambiar, ni siquiera una moneda. Todavía tienes tu reloj de pulsera metido en una funda de lana. Lo miras pero aquí no significa nada. A nadie le importa qué hora es. La gente en este mundo mide el tiempo por campanas, oraciones y la posición del sol. Si hay luz, trabajas. Si está oscuro, rezas, te escondes o duermes. Decides pedir ayuda en lugar de eso. Ves a una mujer vendiendo tortas de avena y te acercas lentamente, intentando parecer humilde pero no lastimero. Hablas en voz baja, explicas que estás de viaje, con pocos suministros y afortunado de encontrarte con un rostro tan generoso. No es Shakespeare, pero de todos modos te da un pastel. Quizás ella te crea. Quizás simplemente le gusta alimentar a la gente. Tal vez ella quiera tu bendición. Los peregrinos eran santos, o al menos próximos a la santidad. Muchos habitantes del pueblo creen que ayudar a un peregrino les otorga el favor de Dios. Le dices un rápido despido a Benedicta con tu mejor acento latino falso. Significa que Dios te bendiga. Ella asiente satisfecha. Masticas lentamente mientras deambulas por las calles. La torta de avena es densa, sin azúcar y con un toque amargo. Ajenjo quizás, o simplemente mala beta. Aún así, es comida. Cuenta tus bendiciones: una torta de avena, 2 piernas trabajando, sin fiebre todavía. Pasas junto a un grupo de niños que juegan en el suelo. Uno de ellos sostiene un aro de madera tallada y lo hace rodar por el suelo con un palo. Otro clutch es una tosca muñeca hecha de trapos. Se detienen y te miran fijamente, no con miedo, sino con curiosidad. Uno apunta a tu muñeca. Lo cubres instintivamente. Ahí es cuando te das cuenta. Aún no estás fuera de peligro. Tienes tu historia, tu manto, tu condición de peregrino, pero no tienes años de suciedad bajo las uñas. No te comportas como alguien que ha sido derrotado por una vida de escasez. Caminas demasiado recto. Te estremeces ante los olores. Haces demasiado contacto visual. Es sutil pero está ahí. Para ellos, todavía no perteneces del todo. Entonces bajas la mirada. Barajas un poco más. Imitas la cojera del hombre que viste anoche. Evita las preguntas directas. Aprendes a escuchar antes de hablar.
A este mundo no le importa lo inteligente que seas. Le importa si sigues el ritmo, te integras o desapareces. Esa noche buscas otro lugar donde dormir. Un granero ofrecido por un generoso granjero a cambio de cortar leña. Dices que sí antes de que termine la frase. Al cabo de 5 minutos se te forman ampollas en las manos. Él no se da cuenta o no le importa. El trabajo es trabajo. El dolor es normal. Mientras yaces en el heno, hecho un ovillo para protegerte del frío, ensayas tu historia otra vez. Eres un peregrino del norte en el camino a Canterbury, viajando en busca de penitencia, solo, siempre solo. Y mientras las estrellas giran sobre tu cabeza, brillantes e indiferentes, te das cuenta de esta verdad. Mentir es fácil en la Edad Media. Vivir no es. Te despiertas con el canto de los pájaros y el cuello rígido. La paja sobre la que dormiste se movió durante la noche y ahora una ramita se ha incrustado en algún lugar debajo de tu omóplato. Te das vueltas lentamente, espantando mosquitos, y parpadeas para abrir los ojos y ver un trozo de cielo gris y las ramas bajas y pesadas del roble. Aquí no hay techo, solo ramas de árboles y niebla. Este es tu campamento ahora. Sin paredes, sin medias tintas, solo un hueco en la tierra detrás de una roca cubierta de musgo escondida del camino del bosque. El mejor lugar para que alguien como tú desaparezca por un tiempo. Tienes suerte de que te ofrezcan trabajo. No todas son hermanas del granjero, o quizás su esposa, no te podrías dar cuenta, te dijeron que había necesidad de manos extra para recolectar leña y hierbas del bosque. Usted estuvo de acuerdo antes de preguntar qué implicaba. Necesitabas la comida. Todavía lo haces. Así que ahora, por hoy, eres un recolector. Y como todo en la Edad Media, este trabajo tiene reglas. Primera regla, el bosque no te pertenece. Eso podría ser difícil de aceptar, especialmente si vienes de un mundo donde los árboles son públicos, la tierra está protegida y cualquiera con un par de botas de montaña puede caminar libremente. Pero aquí, en el siglo XIV, el bosque no es un lugar salvaje. Es una propiedad. Cada extensión de bosque en Inglaterra está en propiedad de un noble, es reclamada por la corona o pertenece a una finca. No eres dueño de las bellotas. No eres dueño de los conejos. No eres dueño de las ramitas caídas. Recoger leña puede parecer inofensivo, pero si te pillan con el manojo de ramas equivocado en el lugar equivocado del bosque, te podrían golpear, multar o incluso marcar. Esta es la época de las leyes forestales introducidas después de la conquista normanda y ampliadas bajo monarcas como Enrique II. Estas leyes protegían las zonas de caza para la élite. Los bosques reales estaban especialmente vedados, incluso para los campesinos que vivían cerca. Te podrían colgar por matar un ciervo, mutilar por poner trampas, por ejemplo, o azotar por talar árboles. Así que, segunda regla, no te dejes atrapar. Te mantienes en los bordes, evitando los caminos despejados. Llevas un cuchillo sin filo y un saco que una vez contuvo cebada. Recoge solo lo que ya ha caído. Ramitas, ramas pequeñas, zarzas secas. Sin cortar, sin picar, solo recolectar. El bosque está tranquilo a primera hora de la mañana, salvo por el susurro de las ardillas y el canto lejano de una paloma torcaz. No ves a otros humanos. Bien. Eso es lo que quieres. Los mejores recolectores son aquellos que nadie nota. Pero el silencio no significa seguridad. El bosque sigue siendo peligroso. Los lobos han desaparecido, en este siglo, fueron cazados en su mayoría en el sur de Inglaterra. Los osos se extinguieron aquí hace cientos de años. Pero todavía existen peligros. Jabalíes, avispas y, sobre todo, hombres. Oyes un crujido detrás de ti. Te congelas. Solo un ciervo, probablemente. Tu corazón todavía late fuerte. Los bandidos son reales aquí. Los bosques son un escondite natural para los desesperados. Surfistas fugitivos, forajidos, desertores de las milicias locales. Viven a la intemperie, tienden emboscadas a los viajeros y desaparecen entre los árboles. La ley del rey no llega muy lejos por estos lares.
Si alguien te roba aquí, no habrá justicia. No conseguirás nada, así que mantén la cabeza baja y trabaja más rápido. No se trata solo de recoger leña. También estás recolectando hierbas silvestres. La hermana del granjero, no, su esposa, tú has decidido, te dio una lista llena de marcas que no puedes leer. Pero ella los nombró en voz alta. Milenrama, hierba carrasqueña, verruga, pamplina, consuelda, llantén. ¿Reconoces algunos? ¿Pretendes reconocer al resto? Estas plantas no solo sirven para dar sabor a los alimentos, aunque estos sin duda podrían beneficiarse de su ayuda. Son medicina, repelente de insectos e incluso magia a los ojos de algunos. Los recoges con cuidado y los colocas en bolsas de tela separadas. Susurra sus nombres en voz baja, parte oración, parte recuerdo. Un parche de ortigas te pica en las manos. Tú sabías, pero no dijiste nada. Sin guantes. Ya te ocuparás de ello. Te tomas un descanso al mediodía, agachado cerca de un tocón de árbol. Tu almuerzo es una corteza de pan de centeno, dura como una piedra, y una pizca de sal del fondo de tu bolsillo. Lo comes lentamente como si importara. Hay agua cerca, un arroyo poco profundo y resbaladizo con algas verdes. Tomas un poco con tus manos y bebes. El sabor es terroso. Probablemente te arrepentirás de esto mañana. Quizás esta noche. Pero la cerveza que te dieron ya se acabó, y necesitas algo para acompañar el pan. Ves un pequeño manojo de setas debajo de un olmo. Sombreros blancos, tallos frágiles. Haces una pausa. Los hongos son peligrosos aquí. Si te equivocas, morirás vomitando en una zanja, con la piel gris y la boca espumosa. La gente medieval sabía esto. La sabiduría popular transmitida de madres a hijas advertía sobre las variedades venenosas. Las tapas de la muerte destruyen ángeles, tontos y hongos. Pero también valoraban los seguros. Setas de hongo, morillas y setas de campo. Decides no arriesgarte. Los dejas, pasas la tarde abriéndote paso entre la espesura, con las piernas raspadas y las rodillas empapadas por el agua del pantano. Una zarza te desgarra la manga. Toma nota para arreglarlo más tarde. Si encuentras una aguja, tu capa ya está raída y tu túnica huele a cada cosa mala que has tocado en las últimas 24 horas. Mientras caminas, tu mente divaga. Piensas en cómo sería vivir así todos los días. Algunas personas lo hacen. Los pueblos más pobres, las viudas, los huérfanos, los campesinos sin tierras, a menudo complementan su dieta con la recolección de alimentos. Algunos incluso hacen de ello su principal oficio, recolectar hierbas y leña para vender en el mercado. A estos trabajadores forestales no se les respeta. Se les considera vagabundos, útiles cuando alguien necesita corteza de abedul o salvia, ignorados en caso contrario, pero su conocimiento es inmenso. Saben que árbol sangra la savia más limpia, que raíz rompe las fiebres y que parche de musgo produce el mejor pus. Su sabiduría se transmite en silencio y nunca se escribe. Te preguntas cuántos secretos se han perdido ya. Al caer la tarde, tu bolsa estará llena. Te duelen los hombros. Tus dedos sangran por las espinas. Empiezas el camino de regreso, volviendo sobre tus pasos para evitar caminos desconocidos. Perderse en un bosque medieval no es poético. Es mortal. Sin GPS, sin señalización. Si el sol se pone antes de encontrar el camino, puede que no logre salir. Emerges del bosque justo cuando el cielo comienza a oscurecerse. El granjero está esperando cerca de los campos. Él mira tu pasillo y gruñe en señal de aprobación. Su esposa toma las hierbas sin decir palabra y deja caer un nabo en la palma de su mano. Ese es tu salario. Quieres quejarte, quieres decir que trabajaste todo el día por un tubérculo, pero no es así. Porque en este mundo quejarse es peligroso. La gratitud es más segura. Asientes y dices gracias. Ella no sonríe, pero tampoco te pega. Se come el nabo crudo, sentado junto a las brasas moribundas del cocinero de la granja. Es amargo, pero apenas llena el espacio del estómago. Esa noche vuelves a dormir en el granero.
Las vacas están roncando. Un pollo se posa peligrosamente cerca de tu cabeza. Te recuestas sobre un montón de paja vieja y miras fijamente las vigas. Piensas en el bosque, en su silencio, en sus reglas, en su juicio silencioso. Solo estuviste allí un día. Algunas personas nunca se van. Realmente pensaste que estabas listo. Descargaste archivos PDF y viste análisis lingüísticos de 1 hora de duración en YouTube. Incluso lo practicaste en voz alta en tu auto como un lunático. Dios mío, murmuraste orgullosamente para ti mismo frente al espejo. Acumin de Felloran. Tú tenías esto. Ibas a mezclarte con los lugareños. Los engañó a todos. Pero ahora que estás aquí, realmente aquí, de pie en la plaza adoquinada del mercado de una ciudad medieval inglesa, rodeado de olores que no puedes describir. Y cuando la gente parece estar hablando mientras mastica grava, te das cuenta de que no tienes ni idea de lo que dicen los demás. No es solo el acento. No es solo la jerga. Es que ni siquiera hablan el idioma que estudiaste. Habías elegido el inglés antiguo. Pensé que era la apuesta segura. Raíces anglosajonas. Recordaste Beowulf, pero Beowulf fue escrito hace 400 años desde donde estás parado. La gente de aquí habla una forma de inglés medio, pero no el tipo que escribió Chaucer. Esto es algo más, algo brutal, algo nasal y rápido, salpicado de préstamos franceses y plagado de rarezas regionales. Intenta seguir una conversación entre dos comerciantes y no puedes distinguir si están regateando por pescado o acusándose mutuamente de brujería. Un hombre grita desde el otro lado de la plaza. Hoy que veo un rib. ¿Qué me ha dicho de que me empape de ello? Parpadeas. Lo siento. Él entrecierra los ojos. ¿Veis afto flamenco? Murmuras algo sobre tener dolor de garganta y te alejas arrastrando los pies. Tomas nota mental. No hables a menos que sea absolutamente necesario. En casa, pensabas que el idioma sería el menor de tus problemas. Habías asumido que la enfermedad, la violencia o la disidencia te matarían primero. Pero ahora está quedando claro que tu boca es el verdadero problema. En el momento en que lo abres, eres una contradicción andante. Alguien que parece local, quizá huela como tal ahora, pero habla como si hubiera sido criado por un comité de monjes y viajeros del tiempo. Las elecciones de palabras son incorrectas. La cadencia es incorrecta. Y que Dios te ayude si alguien intenta hacer una broma. Estás aprendiendo que el humor es aterrador cuando no entiendes el chiste. Te ríes nervioso cuando un panadero te dice algo sobre la salchicha de un sacerdote y luego te das cuenta por su expresión de que no estaba bromeando. O tal vez lo era. O tal vez fue un insulto. Empiezas a hacer más mímica, mucho más. ¿Hambriento? ¿Frotarse la barriga? ¿Cansado? Señala el sol y bosteza. ¿Necesitas indicaciones? Simplemente camina con un propósito y espera que alguien te siga. Esto no es comunicación. Son charadas para sobrevivir. Más tarde ese día, a la sombra de la iglesia parroquial, escuchas a dos niños discutiendo por una oveja. El mayor grita, no, me desmayé y lo vi pasar por el brec. El más pequeño responde, no, fueron tus ojos los que se fueron, tonto adulto. No podrías sentirte más extraño aunque lo intentaras. Empiezas a catalogar frases en tu cabeza, intentando aplicar ingeniería inversa al significado. Fein significa contento o deseado. Bre debe ser algún tipo de zona montañosa. Quizás ya ni siquiera sepas en qué siglo estás lingüísticamente. Luego están las palabras solitarias. Después de la conquista normanda, el francés se fusionó con la lengua inglesa como el vino con el lino. Los nobles hablan en un dialecto entrecortado y suave mezclado con latín y francés, mientras los campesinos ladran con consonantes gruesas y vocales nasales. Empiezas a darte cuenta de que aquí la clase es audible. Se puede saber quién es dueño de la tierra y quién duerme en una zanja solo por cómo pronuncian la palabra pan. Intentas pedirle perdón a un noble y él asiente. Intentas decirle la misma palabra a un mozo de cuadra y él escupe. En un momento dado, desesperado por comunicarte, intentas recordar algo de latín.
Gran error. Un fraile te escucha recitar una vieja frase de un libro de texto y te pregunta dónde te formaste. Entras en pánico y dices, Roma. Él frunce el ceño y comienza a hacer preguntas sobre concilios de la iglesia de los que nunca has oído hablar. Finges toser y te alejas cojeando. Ahora tienes una nueva regla. Nada de latín, a menos que sea en una oración y no seas el primero en decirlo. Más tarde, te encuentras en una tienda de cocina intentando comprar lo que crees que es una empanada. Tú señalas. El cocinero te mira fijamente. 2 viajes, dice ella. Le ofreces un puñado de centavos. Ella escoge 4 de ellos, luego te da un golpe en la muñeca y toma un quinto. Parpadeas. No más. Y pan de ayer para ti, murmura, entregándote algo que huele a suelo de granero. Asientes. Salud, dices instintivamente. Todos en la habitación se quedan paralizados. Te das cuenta demasiado tarde de que salud no es una palabra medieval. Así no. Te miran como si acabaras de decir algo obsceno. Un hombre se ríe entre dientes, otro entrecierra los ojos. Murmuras, que Dios te dé un buen mañana y sales corriendo por la puerta. Hay otra sorpresa. Leer no ayuda. Habías asumido que los letreros serían más fáciles, pero casi nada está escrito, y cuando lo está, es inconsistente, fonético y apenas legible. No hay una ortografía estándar. Una casa puede escribirse a Jus un día y a Loves al siguiente. Los únicos que saben escribir bien son los clérigos, y de todos modos escriben en latín. Incluso los nombres de las calles, cuando se publican, a veces son solo imágenes. Un curtidor tiene una pintura tosca de una vaca y un cuchillo sobre su puesto. Otro puesto, en serio, solo tiene un nabo clavado en un junta. Te sientes analfabeto, lo que, para ser justos, te convierte en igual que la mayoría de la gente aquí. Lo peor no es la confusión. Es el peligro de la falta de comunicación. Si dices algo incorrecto, la gente asume que estás loco, extranjero o maldito. Una noche, un borracho se topa contigo. Instintivamente dices, lo siento, fue mi culpa. Él entrecierra los ojos. ¿Mi culpa? ¿Qué? Te confiesas brujería, ¿verdad? Rápidamente lo cambias a perdóname. Fui torpe. Eso parece funcionar a duras penas. Te das cuenta de que en este mundo, las palabras pueden herirte. No hay gritos, ni atención al cliente, ni irónicos UI para ignorar un error. La gente aquí vive cerca de la violencia, la sospecha y el insulto. Y siempre estás a una mala frase de que te llamen hereje, espía o simplemente mal de la cabeza. Con el tiempo, te adaptas. Aprendes a usar frases cortas y sencillas. Copias lo que dicen los demás, aunque no lo entiendas del todo. Empiezas a decir yo en lugar de sí, no en lugar de no. No. Usas gestos siempre que puedes. Nunca haces preguntas a menos que alguien más te las haga primero. Escuchas más de lo que hablas. Y eso ayuda un poco. Al final del 4.º día, puedes pedir comida sin que te estafen. Sabes cómo responder a los saludos. Incluso has hecho reír a un chico usando la palabra as en el momento justo. Sigues siendo un extranjero, pero tal vez uno inofensivo. Esa noche, yaces en el desván del monasterio, mirando las vigas, con el colchón de paja clavándote en la espalda, y te das cuenta de que has sobrevivido no por conocimiento, sino por imitación, porque aprendes a copiar más rápido de lo que podrías explicar. La verdad es que aquí el idioma no es una herramienta. Es una prueba. Y cada conversación es un examen sorpresa en un dialecto que no hablas, con un castigo por fallar. Piensas en tu teléfono, la aplicación de traducción, Internet. Piensas en cuántas veces has buscado en Google una palabra, una frase, un modismo. Ese lujo se ha ido. Ahora solo te quedan tus oídos y tu memoria. ¿Y si mañana dices algo incorrecto, algo realmente incorrecto, puede que no vuelvas a decir nada? Empieza con un calambre, no uno dramático, solo un pequeño pinchazo persistente en el estómago, como si te hubiera saltado el almuerzo o comido algo que no te sentó bien. No le das importancia.
Has tenido peores cosas después de comer sushi en el aeropuerto. Pero en una hora, estás acurrucado detrás de una posilga, agarrándote el estómago y rezando a un dios cuyas oraciones aparentemente huelen a estiércol. Este no es un mal día metafórico. Es la realidad gastrointestinal medieval que entra en acción. Intentaste tener cuidado. De verdad que lo hiciste. Herviste el agua. Te limitaste a lo que parecía pan. Evitaste cualquier cosa con color. Pero el problema no es la comida. Es todo. Tu cuerpo, criado con leche pasteurizada, agua del grifo municipal y pasillos de supermercado esterilizados, no tiene ni idea de cómo lidiar con la jungla microbiana de la Europa medieval. Eres, como dirían, blando. Tu primer sospechoso es el potaje. El potaje es lo que sirven cuando no quieren servir comida. Es un lodo turbio, parecido a la avena, de granos y cualquier otra cosa que no se haya podrido en los últimos días. Repollo, tal vez un nabo, posiblemente una rana, dependiendo de la actitud del cocinero hacia las proteínas y la verosimilitud. La misma olla se usa día tras día, se rellena sin cesar con más de lo mismo. Una versión medieval de un guiso interminable con sabor a tiempo, desesperación y lo que cayera cuando nadie miraba. Ya lo sabías. Lo comiste de todos modos. Y ahora tu estómago se siente como si estuviera albergando una recreación de la invasión normanda. Para cuando se pone el sol, alternas entre sudor frío y escalofríos, envuelto en tu capa de lana que te pica como un triste burrito medieval. Tienes la cara pálida. Tienes los labios secos. Intentas beber cerveza. Cerveza ligera y aguada. Lo más seguro para beber aquí. Pero incluso eso se vuelve en tu contra. Esto no es solo una intoxicación alimentaria. Es tu sistema inmunológico entrando en pánico como un chihuahua en una tormenta. Ahora, un poco de contexto. La teoría de los gérmenes aún no existe. Nadie lo sabe. ¿Qué son las bacterias? Ni siquiera saben qué causa las enfermedades. En realidad, no. Se cree que las enfermedades provienen del aire viciado, el asma o desequilibrios en los humores, la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Dependiendo de cuál esté desequilibrado, el tratamiento podría consistir en sanguijuelas, vómitos, purgas o la oración. La mayoría de las personas nunca descubren que las enfermó. Simplemente se enferman y se recuperan o desaparecen. Así que, cuando despiertas a la mañana siguiente aún con vida, aturdido pero respirando, ya has tenido más suerte que un buen porcentaje de tus contemporáneos. Una monja te encuentra esa mañana, desplomado cerca de la pared trasera de una iglesia dominicana, con aspecto de espantapájaros roto. Intentas ponerte de pie, pero el mundo se inclina y tus piernas se doblan como masa de pan. Ella no se inmuta, simplemente te levanta la barbilla, te mira de reojo y te mete algo amargo y apestoso en la boca. Es repugnante, como si alguien hubiera empapado corteza de árbol en vinagre y tristeza. Intentas escupir. Lo dices, pero te calla con la fuerza de quien lo ha hecho 1000 veces. Masticas, tragas, no vomitas. Una victoria. No te pregunta quién eres. No te denuncia. Simplemente te presiona un paño áspero en la frente y murmura una oración que apenas puedes seguir. Es latín. Y solo captas unas pocas frases familiares, algo sobre la misericordia, algo sobre la curación, algo sobre cómo los humanos son como el polvo. Asientes débilmente. Eso último suena bastante bien. Aprenderás, es uno de los raros beneficios del mundo medieval. Si bien la medicina es horrible, la caridad está arraigada en la cultura, especialmente a través de la Iglesia. Las órdenes religiosas administran enfermerías rudimentarias. Los monasterios a menudo tienen un hospitalario, un monje o monja responsable de atender a los enfermos, incluso a los forasteros. La hospitalidad es sagrada. Si tienes suerte, y la tuviste, te tratarán incluso si no puedes pagar. Y aquí hay otro giro histórico. No estás solo. Medio pueblo está enfermo de algo. 2. Infecciones cutáneas, fiebre. Es una placa de Petri andante. El saneamiento es teórico. La higiene es estacional.
La medicina es improvisada. Y, sin embargo, de alguna manera, la gente sobrevive. Durante los 2 días siguientes, apenas te mueves. El Ferrari te deja tumbarte en una estera de paja cerca de la pared, no exactamente en la enfermería, pero lo suficientemente cerca como para que te vigilen. Una chica te trae un caldo aguado en un cuenco de madera desportillada. Consigues dar unos sorbos. Estás tan agotado que se siente estructural, como si hasta tus huesos estuvieran cansados. Te duelen todas las articulaciones. Sientes la columna como si la hubieran arrastrado cuesta abajo. Tu aliento huele como si hubieras estado masticando cebolla en una tumba y estás bastante seguro de que nadie te cambió la camisa mientras estabas inconsciente. Se lo agradecerás más tarde. Cuando por fin consigues sentarte erguido sin caerte, lo oyes. El campanario dando las 12. El tiempo lo marcan aquí, no relojes ni aplicaciones, sino campanas. 7 horas canónicas, cada una un punto de control sagrado. Las aprendes por accidente. Te conviertes en una criatura de campanas. De hambre, de ruidos estomacales y la visión ocasional de San Pedro montando una cabra en llamas. Bueno, esa parte podría haber sido la fiebre. Al tercer día, has aprendido a caminar despacio. Ayudas a barrer el patio para mostrar tu gratitud. Te tiemblan las piernas como si hubieran olvidado lo que significa estar vertical, pero no te desplomas. El monje que te supervisa asiente con aprobación. Te ofrece otro trozo de esa repugnante raíz. Tal vez Bond, tal vez regaliz, tal vez solo tierra, y lo masticas obedientemente. Te da una palmadita en el hombro. Lo tomas como una bendición o una advertencia. Has estado enfermo. Muy enfermo. Pero no moriste. Y eso te convierte en un caso atípico estadístico. Históricamente hablando, mucha gente no mejoraba. La enfermedad en la Edad Media podía significar cualquier cosa, desde un virus pasajero hasta tus últimos días en la Tierra. Las tasas de mortalidad infantil eran horribles. La esperanza de vida promedio rondaba los 35 años, pero eso está muy sesgado por las muertes infantiles. Si sobreviviste a los 10, tenías una buena posibilidad de llegar a los 50. Pero la enfermedad nunca fue una sorpresa. Era una compañera, parte de la vida. La esperabas, la soportabas, y cuando le llegaba a tu vecino, a tu hijo o a tu cónyuge, te lamentabas brevemente y seguías adelante porque siempre había más que hacer. Siempre otro fuego que avivar, otro campo que arar, otra boca que alimentar. Aprendes algo más en tu recuperación. La gente no habla de la enfermedad como estás acostumbrado. No hay largas sesiones de desahogo. No hay interminables análisis de síntomas. No, ¿cómo lo llevas? Mensajes de texto, se encogen de hombros. Es la temporada, dicen. ¿Es la voluntad de Dios? ¿O simplemente sucede? Y en cierto modo tiene sentido. Cuando la enfermedad está en todas partes y la medicina apenas funciona, hablar de ella no ayuda. Así que no lo hacen. Es humillante y un poco aterrador. Porque si vuelves a enfermar, y probablemente lo harás, puede que no tengas suerte la próxima vez. Puede que no encuentres a la monja. Puede que no estés cerca de una frilla. Podrías desplomarte en una cuneta y no despertar. Al día siguiente, te sientes con fuerzas para irte. El freidor te da una palmadita en la espalda. La chica del caldo sonríe tímidamente. Intentas dar las gracias en el dialecto local, pero probablemente te suene más. Me arrodillo en dirección a tu nabo. No te corrigen. Sales del frill hacia la luz de la mañana. Un poco encorvado, muy agradecido y con 7 libras menos. Todo huele más fuerte. Pan, humo, estiércol, sudor. El mundo se siente nítido, real, presente. Has sobrevivido. Y en la Edad Media, eso basta para contar como un buen día. Te despiertas con una nueva apreciación de la vida, también sin bolsa. Te toma unos segundos darte cuenta de lo que falta. Palmeas el suelo a tu alrededor. Miras debajo de tus esteras de paja, luego debajo de la estera del hombre a tu lado que ronca con la delicada sutileza de un buey al ataque.
Tu morral, el que contenía tu último par de calcetines, 2 moneditas, una ahora preciada barra de chocolate de emergencia, y tu brújula oculta se ha esfumado. Se ha desvanecido junto con cualquier duda persistente de que empiezas a integrarte. Te incorporas y miras a tu alrededor. Es de mañana en el callejón de un pueblo que no conoce tu nombre y al que no le importaría que cayeras muerto en él. En algún lugar, una campana da la hora. Cerca, un vendedor grita sobre coles con una voz que podría ablandar la carne. La vida sigue. Solo que no es tu vida. No como estaba previsto. Seamos claros, te acaban de robar y a nadie le importa. No hay comisaría, ni guardias montados patrullando con libretas y radios, ni un operador del 911 preguntando, ¿cuál es tu emergencia? La única policía que hay es el alguacil. Y su principal trabajo es asegurarse de que pagues tus impuestos, no que te devuelvan los calcetines que te faltan. Intentas mencionar tu pérdida a una mujer que barre la puerta de su casa. Ella levanta la vista, se encoge de hombros y murmura algo que se podría traducir como bienvenido al pueblo. Se lo dices a un freidor local. Frunce el ceño. Con compasión. Reza por tu cartera extraviada y sugiere que quizás fue la voluntad de Dios. Le mencionas la palabra, robado, a un panadero. Se ríe tanto que casi deja caer una bandeja de ladrillos de centeno. No porque crea que mientas, porque claro que fue robado. ¿Qué más pensabas que pasaría? En las ciudades medievales, el robo no es algo excepcional. Forma parte del orden natural. Tan común como el barro, la mala higiene dental y los incendios repentinos. Todos son pobres. Todos están desesperados. Y cualquier cosa que dejes desatendida se considera accesible. Por eso los lugareños llevan sus objetos de valor atados al cinturón, escondidos en bolsas o, literalmente, cosidos a la ropa. Los comerciantes adinerados a menudo contrataban a chicos para que los siguieran, no como aprendices, sino como alarmas móviles. Incluso las monjas vigilaban con atención sus monederos. La santidad no es rival para la escasez. Y cuchillos. Esos no son accesorios, son necesidades. Todo campesino tiene uno. Todo comerciante lleva uno. Incluso los niños pequeños a veces llevan cuchillos pequeños, no para pelear, sino para cortar pan, rebanar manzanas y, si es absolutamente necesario, asegurarse de que nadie se lleve el pan o la manzana. El robo no solo se toleraba. En muchos casos, se esperaba. Finalmente, regresas al monasterio donde te alojabas, donde recientemente te recuperaste de tu primera catástrofe estomacal medieval. Vuelves a contar el robo con un poco más de dramatismo esta vez. Añades tristeza. Te inclinas hacia el tono trágico. Hermano Tomás, o tal vez sea el hermano Mateo. Todos los monjes se confunden, escuchan con cortés gravedad. Desaparece en una habitación lateral y regresa unos minutos después, poniendo algo en tu palma. Un cuchillo. Es pequeño, oxidado. La hoja está desafilada y el mango agrietado, pero cabe en tu mano. Intentas devolvérselo. No lo suelta. Hace un gesto, palma plana, cuchillo en alto, y se aleja. No necesitas comprender completamente el dialecto local para entender el mensaje. Llévalo siempre contigo. Históricamente. Hablando en serio, esto no es inusual. De hecho, para alguien en tu posición, solo, desconocido y extremadamente vulnerable a los asaltos, esto es prácticamente un rito de paso. En la Inglaterra medieval, la justicia no funcionaba como los visitantes modernos podrían esperar. Si bien existían tribunales y leyes, su aplicación real era escasa y extremadamente inconsistente. Un alguacil podía existir en teoría, pero su autoridad era local, su poder limitado y sus prioridades se inclinaban fuertemente hacia la protección de los terratenientes, el cobro de multas y asegurarse de que la taberna no se convirtiera en un foso de asesinatos cada sábado por la noche. Tú, un extranjero desconocido sin parientes locales ni afiliación a gremios, no eres el tipo de persona por la que nadie se arriesgaría. Los gremios, poderosas asociaciones de artesanos y comerciantes, protegían a los suyos. Pero los forasteros,
Aquellos que no estaban bajo la protección de un gremio ni vinculados a una familia, eran presa fácil. Y tú no perteneces a un gremio. No perteneces a una familia. Eres una oportunidad para caminar. Los mercados son lo peor. Están abarrotados, son ruidosos y llenos de oportunidades para despojarse de tus pertenencias. Calle. Los artistas atraen a los curiosos. Los curiosos crean multitudes. Las multitudes crean escondite. Y en algún lugar de ese caos, un ladrón practica su arte. El robo es tan común que está incluido en todo. El comerciante que te vende una manzana polvorienta ya ha aceptado que 3 más desaparecerán antes del mediodía. El panadero mantiene su tarro de monedas enterrado en harina. El carnicero mantiene su cuchillo afilado y visible. Y cuando atrapan a los ladrones, bueno, eso depende de a quién le hayan robado. Los castigos son teatrales, a menudo espantosos y tremendamente inconsistentes. Para los robos menores, la humillación pública es común. Un ladrón puede ser atado a la columna y apedreado con nabos podridos u obligado a llevar una placa de madera que dice, robé un pollo mientras desfilaban por las calles. Los reincidentes o aquellos con la mala suerte de robar a la persona equivocada pueden perder una mano, una oreja o ambas. En algunos lugares, a los ladrones se les marca con hierros candentes para marcarlos de por vida. En otros, se les ahorca. No juicio, sin apelación, solo una cuerda y una audiencia. Rápidamente te das cuenta de que, si bien la ley es lenta para actuar, es espectacularmente cruel cuando lo hace. Pero aquí está la parte importante. La mayoría de los ladrones nunca son atrapados porque nadie está mirando y nadie realmente quiere hacerlo. Tus instintos se agudizan. Empiezas a atar tu monedero dentro de tu túnica. Caminas con la mano sobre él entre la multitud. Duermes con él metido bajo las costillas. Aprendes a reconocer las señales. Alguien siguiéndote demasiado de cerca. Manos ocultas bajo una capa, preguntas hechas con demasiada naturalidad. También aprendes el arte de la indigencia preventiva, caminando como si no tuvieras nada, vistiendo aún más desventurado de lo que eres, fingiendo cojear, para que los ladrones asuman que no vales la pena el esfuerzo. Tu nueva estrategia de vida, ser poco interesante. Te encuentras con un hombre cerca del taburete del panadero. Le faltan 3 dientes y tiene una cicatriz de cuchillo que va desde la mandíbula hasta la clavícula. Te ofrece media col y una historia. A cambio, no pide nada. Te comes la col, escuchas la historia. Te vas con todas tus pertenencias. Progreso. No todos los robos son para sobrevivir. A veces son profesionales. Las ciudades medievales tenían economías clandestinas enteras. Bandas de carteristas, salteadores de caminos trabajando a las afueras de la ciudad, peristas que operaban bajo la apariencia de chatarreros. Ni siquiera los cementerios eran sagrados. Los carteristas operaban durante los servicios porque sabían que la mitad de la congregación estaba demasiado absorta en la oración como para notar la desaparición de su cartera. Las tabernas eran terrenos de caza privilegiados. Los viajeros bebían más, hablaban más alto y eran más indulgentes con sus mercancías. Algunos posaderos incluso fomentaban la práctica, estafando a los desafortunados y quedándose con una parte de los ladrones a cambio. Has conocido al menos a 3 carteristas. 2 te robaron. 1 te enseñó a caminar como alguien en quien no vale la pena robar. En ese casi confías. Casi. Al final de la semana, te has endurecido. No hablas a menos que sea necesario. Llevas tu cuchillo, aunque esté desafilado, como si importara. Asientes en lugar de sonreír. Caminas con los mendigos con botas más bonitas que tuyo. Un lugareño te llama sabio. Lo tomas como un cumplido. Cambias media cebolla por una corteza de pan y lo que podría ser salchicha. Te lo comes de todos modos. Y esa noche, acurrucado tras el muro en llamas, duermes con una mano en tu morral y la otra en tu espada, por primera vez desde que llegaste a este impredecible siglo empapado de barro. Te despiertas con todas tus cosas. Aprendes la siguiente lección incluso antes de terminar de desayunar. Sucede en una taberna. ¿O qué pasa por una?
La comida está caliente, el pan casi fresco y el guiso apenas ofensivo. Has empezado a sentir algo parecido a la confianza. Una mujer del lugar incluso te sonrió mientras te rellenaba el plato. Por un segundo, sientes que quizás le estás cogiendo el truco a este centinela. Entonces cometes el error de sentarte en la mesa equivocada. La eliges porque está cerca del fuego. Tienes los pies entumecidos y tu ropa todavía huele a la lluvia de anoche. Hay otros 3 hombres en la mesa, todos comiendo, ninguno hablando. Asumes, a tu manera moderna, que una mesa es simplemente una mesa. No lo es. El que está más cerca deja de masticar. El hombre frente a él baja lentamente la cuchara. El tercero, mayor y de hombros anchos con manos como raíces de árbol, simplemente mira fijamente. No grita. Solo mira fijamente. Lo sientes como calor o escarcha. Te pones de pie. Nadie te dice por qué no puedes sentarte allí. Nadie necesita hacerlo. Ya lo sabes. No eres el mismo. Ni en la vestimenta, ni en la postura, ni en la clase. En la Inglaterra medieval, la jerarquía social no se trata solo de poder. Se trata de lugar y tú estás fuera del tuyo. Llevas tu estofado a un banco junto a la puerta. Es más frío pero más seguro. Empiezas a notarlo en todas partes. La forma en que algunas personas no se hacen a un lado cuando pasas. La forma en que otros hacen una reverencia, pero solo ligeramente. La inclinación de una cabeza, el corte de una túnica, la color de un cinturón. Estas no son elecciones de moda. Son señales. La clase no es una suposición aquí. Es un guión. Cada uno juega su papel orden del Señor. Los caballeros se pavonean. Los miembros del gremio inflan el pecho. Los campesinos miran hacia abajo. Los sirvientes desaparecen en el fondo. Incluso los niños saben ante quién deben inclinarse. Es instinto. Memoria muscular cultural. ¿Y tú? Eres una página en blanco, lo cual es peligroso. Te inclinas demasiado ante la esposa de un comerciante. Ella se ríe. Sus guardias no lo hacen. Levantas la voz contra un sirviente que te ha negado el pan. Él escupe en tu guiso y nadie hace nada. Intentas explicarte una vez en voz alta a un panadero. No lo sabía. Él te mira como si fueras un idiota. Entonces no deberías estar aquí. Justo. Históricamente hablando, esto no fue mala educación. Fue supervivencia. La sociedad medieval era rígida por necesidad. No había currículums, ni documentos de identidad, ni páginas de LinkedIn. Tu ropa, tu forma de hablar, tu postura, esa era tu identidad. Esas fueron las pistas que les dijeron a los demás cómo tratarte. Y si no se seguían las reglas, todo el sistema se desmoronaba. La mayoría de las personas nacieron en su posición social y murieron en ella. Si fueras un villano, una especie de campesino no libre, no podrías simplemente convertirte en comerciante. Si eras curtidor, se esperaba que siguieras siéndolo. Los pocos que ascendían de rango generalmente lo hacían a través de la iglesia o mediante el servicio militar. Y aún así, tomó una generación o 2. Todos los demás permanecieron firmes en su carril. Conoces a un hombre llamado Will cerca de la herrería. Él te mira con una especie de lástima agotada y te dice las reglas. No todos ellos. Eso tomaría semanas, pero sería suficiente para evitar que ofendas a la siguiente persona con la que hables. No se toca a nadie que lleve seda, dice. Ni siquiera si se están ahogando. Parpadeas. ¿Qué pasa si necesitan ayuda? Entonces oremos por ellos, dice desde una distancia respetuosa. Explica que los colores son códigos. Las capas forradas son poder. El azul y el morado están reservados para la nobleza. El verde está bien, a menos que sea demasiado fino. Y lino solo si está lavado recientemente. El tuyo no. También te dice esto. Has estado caminando mal. Al parecer su puerta está demasiado suelta. Demasiado confiado. No pisas con suficiente suavidad, no bajes la cabeza lo suficientemente rápido.
No hagas espacio lo suficientemente rápido cuando pasa una persona de mayor rango. Te mueves como alguien a quien nunca le han pegado por moverse mal. Él dice que lo arreglarán. Y casi lo consiguen. Esa tarde intenta conseguir un mejor lugar cerca del pozo público. El agua está limpia y el sol es cálido. Te adelantas a una chica que lleva un pesado bastón. Parece de unos 13 años, tiene la cara quemada por el sol y las manos le rugen. Una mujer mayor detrás de ella grita. No captas las palabras, pero captas el tono. Todo el mundo mira. Te congelas. La chica te mira con una especie de furia cansada y dice, ¿dónde está tu placa? No tienes ninguna. Los aprendices del pueblo llevan alfileres o símbolos de costura. Demuestran que perteneces a alguien. Si no, eres un extraño. Y los extraños están por debajo de todos. Retrocedes. Ella no te da las gracias. No debería tener que hacerlo. Empiezas a prestar atención. Notas que incluso el contacto visual está estratificado. Un noble no mira a un comerciante. Un comerciante no mira a un campesino. Un campesino no mira a nadie a menos que le hablen. Y tú, miras a todos como si intentaras leer subtítulos. Aprendes a bajar la mirada, a hablar menos, a hablar más bajo, a decir mi señor, incluso cuando se te atasca en la garganta. Con el tiempo, la gente deja de mirarte con sospecha. Ahora te miran a través de ti como a un sirviente, como si pertenecieras. Progreso. Hay beneficios. Por extraño que suene. Ser invisible significa que escuchas cosas, planes, rumores, precios, secretos. Empiezas. Para entender el pueblo no solo por su diseño, sino por sus tensiones. ¿Quién se acuesta con quién? ¿Quién roba harina? ¿Quién conspira para saltarse los diezmos? Te conviertes en una sombra con orejas. También te cansas. Es agotador llevar el peso de la invisibilidad. Empiezas a soñar con cosas modernas, no por comodidad, sino por claridad, una línea, un menú, una etiqueta con tu nombre, algo que te indique tu postura. Porque aquí, nunca lo sabes del todo. No eres noble. No eres de un gremio. No eres clérigo. No eres campesino. No eres un peregrino. Al menos no uno convincente. Eres una grieta en el sistema. Tolerado, pero no confiable. Un cuerpo con ropa prestada. Una noche, un chico te encuentra en la oscuridad y murmura, cuidado, Loborn. Deberías estar enojado. Deberías estar indignada. Pero solo sientes alivio. Él cree saber quién eres. Eso es lo más cerca que has estado de pertenecer. Estás sentada en un muro bajo de piedra masticando algo que supuestamente fue criado. Cuando cometes el error, intentas encontrar el norte. No quieres presumir. Solo quieres saber dónde enterraste tus cosas de emergencia hace 2 días en el bosque. Rebuscas en la bolsa que has cosido al de tu túnica y tomas la brújula. Solo un vistazo, un vistazo. Es pequeña, discreta y benditamente precisa, a diferencia de las direcciones medievales, que parecen basarse completamente en lo fuerte que alguien puede señalar. Por desgracia, no eres tan discreta como crees. Un chico que pasa se detiene con los ojos abiertos. ¿Es una joya?, pregunta en algo a medio camino entre francés y curiosidad. Cierras la brújula de golpe y la guardas en tu túnica, pero es demasiado tarde. Ya está llamando a alguien a gritos. Su tío tal vez, o un lugareño. Comerciante de chismes. En cuestión de minutos, tienes a una pequeña multitud mirándote como si te hubiera crecido una segunda cabeza, y cantan en latín. Una mujer se santigua. Un hombre murmura sobre brujería oriental. Un sacerdote cercano empieza a caminar hacia ti. Te alejas con naturalidad, con calma. En absoluto a un ritmo que se consideraría huida. Simplemente a paso ligero. Esta es tu advertencia. Nada grita más no de aquí que sacar algo que nadie puede identificar. Incluso el objeto moderno más simple, una linterna, una cremallera, un botón de plástico, puede despertar sospechas. No siempre porque sea aterrador.
A veces es lo suficientemente desconocido como para ser interesante. Y en un pueblo donde lo interesante está a un paso de lo peligroso, eso no es un cumplido. Recuerda, la cosmovisión medieval no da cabida a lo extraño pero inofensivo. Las cosas forman parte del orden natural o no lo son. Y si no lo son, probablemente vinieron de Oriente o de ambos. Más tarde esa misma tarde, mientras te apoyas en la pared de fresno, fingiendo leer una talla religiosa, el sacerdote local te encuentra. No es hostil, solo curioso. Demasiado curioso. Te pregunta de dónde eres. Dices que de lejos. Él te pregunta a qué te dedicas. Dices que eres peregrino. Él pregunta si los peregrinos suelen llevar brújulas que brillan ligeramente al sol y giran como escarabajos encantados. Cambias de tema. Él no. Históricamente, los sacerdotes solían ser las personas más cultas del pueblo. Sabían leer. Tenían acceso a textos antiguos. Y lo peor de todo, tenían tiempo. También se encargaban de mantener el orden moral y espiritual, lo que en la práctica significaba decidir quién era una amenaza. Y aunque los juicios por brujería aún no estaban en pleno apogeo en el siglo XIV, herejes, hechiceros y extranjeros sospechosos estaban definitivamente en el punto de mira. La Iglesia no necesitaba pruebas. Solo una sensación de inquietud, algunos susurros, la falta de asistencia a misa con regularidad o una brújula que no podías explicar. Esa noche, regresas al bosque. No al límite como antes, profundo, más allá de los arbustos de bayas y las ortigas. Más allá del árbol donde tropezaste la semana pasada y maldijiste tan fuerte que las ardillas no han vuelto. Encuentras el lugar. Cavas con una piedra plana. Tienes las manos heladas. Finalmente, descubres tu escondite. Una pequeña lata de cerillas impermeables, tu brújula de repuesto, una barra de proteínas y una tarjeta plastificada que dice contacto de emergencia. La miras fijamente. No hay ningún contacto de emergencia aquí. Solo tú. Entierras la brújula de nuevo, más profundamente esta vez. La envuelves en lino. Dudas, luego entierras también la barra de proteínas. No la necesitas. Llamando la atención. Te quedas con las cerillas. Si alguien pregunta, dirás que el fraile te enseñó trucos con el pedernal. ¿Mientes bien? Ahora bien, en las ciudades medievales, ser de otro lugar te da unos 10 minutos de gracia. Después de eso, la gente quiere detalles, nombres, mapas, santos. No puedes ese. Simplemente decir, soy de una tierra lejana y esperar una cortesía. Todos en la Europa medieval son de algún lugar. Y todos conoce a alguien que ha estado allí. Si cometes un desliz, la gente asume que mientes. Si cometes 2 deslizándote, asumen que eres peligroso. Has cometido 2 deslizándote solo esta semana, así que cambias de táctica. Te vuelves más silencioso. Hablas menos. Empiezas a hacer más reverencias. Murmuras mucho. Si alguien te hace una pregunta que no sabes cómo responder, pareces dolido y dices que es una cuestión de penitencia. La gente asiente solemnemente. El misterio es más seguro que los errores. Seamos claros en algo. Mucha gente malvada no es estúpida. Conocen su mundo. Saben cómo deben verse los cuchillos. Cómo debe estirarse la tela, cómo deben desenredarse los hilos. Nunca han visto una costura como la de tu camiseta. Les dices que es el diseño de un monje. Entornan los ojos. Los monjes no cosen así. Un panadero observa el acabado liso de tus botas. Suelas de cuero modernas teñidas para que parezcan toscas. Bronceado extraño, dice. Murmura algo sobre bueyes extranjeros. Un comerciante toquetea el cordón sintético atado a tu cinturón. Prueba su fuerza. ¿Qué planta produce esto? Dices que es una hierba rara del norte. Arquea las cejas. Te estás quedando sin mentiras. Finalmente, alguien te llama místico. No de forma elogiosa. Sucede después de ayudar a un niño que se raspó la rodilla. Lo limpiaste con vino,
lo envolviste con un paño limpio, no dijiste nada mágico. Pero el niño mejoró rápidamente. Demasiado rápido. Un vecino lo vio. Un vecino lo contó. Ahora la gente cree que sabes cosas. No siempre es peligroso que te llamen místico. Algunos místicos son tolerados, especialmente si son viejos, tranquilos y muy religiosos. Pero tú no eres nada de eso. Eres joven. Eres extranjero y no siempre sabes qué santo mencionar cuando alguien estornuda. Aquí está el verdadero riesgo. Eres interesante. En la vida medieval, eso rara vez es bueno. La gente interesante se hace notar. La gente notada es cuestionada. La gente cuestionadora es puesta a prueba. Y tú no quieres que te pongan a prueba. Empiezas a enterrar más cosas. No solo tu equipo, sino tu personalidad. Tus historias, tus gestos. Practicas la jerga local. Aprendes que santos son populares. Empiezas a vestirte con más sencillez. Captas una frase. Voy a donde el Señor me guía. Es lo suficientemente vaga, devota y confusa como para detener la mayoría de las preguntas. La dices mucho. Un día en el mercado, ves a alguien que no pertenece. Lleva sandalias en invierno. Su capa es demasiado nueva. Pregunta el precio de un pastel en un latín perfecto, como un libro de texto cobrando vida. La vendedora entrecierra los ojos. Te alejas. ¿Aprenderá o no? De cualquier manera, ella no es tu problema. A estas alturas, tu instinto está afinado. Si algo parece brillante, lo cubres. Si alguien te mira fijamente demasiado tiempo, te alejas. Si un sacerdote sonríe con demasiada calidez, preparas una ruta de escape. Sabes en qué callejones meterte, qué perros evitar. Qué puestos de pan no cobran de más a los peregrinos que hacen demasiadas preguntas. Duermes con tu cuchillo. Rezas con sinceridad. Le has dicho a 5 personas diferentes a dónde te diriges. Santiago. Nunca has visto un mapa de Santiago, pero tienes la convicción de quien sabe que no debe quedar mal. Y, en realidad, eso es sobrevivir ahora. No quedar mal, no parecer un mago, no sonar como un mentiroso, no oler a jabón moderno. Al final de la semana, te has ganado una reputación. Tranquilo, peculiar, de Oriente, quizá con la influencia de los santos o algo más. Pero nadie intenta quemarte. Nadie te arrastra ante el magistrado. Nadie desentierra tu escondite. Todavía no, y en la Edad Media, todavía no es una especie de victoria. Cada vez se te da mejor desaparecer. No literalmente, claro. Sigues caminando por los callejones embarrados como un fantasma desnutrido con ropa prestada, pero ahora has aprendido a encogerte, a redondear tus rasgos modernos, a dejar de sobresalir. Tu acento no ha cambiado, pero tu confianza sí. No hablas a menos que te dirijan. Mantienes tus gestos breves, tus reacciones retardadas. No haces preguntas. No sonríes. Demasiado amplio. Intentas, cada vez con más habilidad, hacerte olvidar, y funciona. Hoy, un comerciante incluso te pasó por alto. Te das cuenta de que eso es una especie de hito medieval. Seamos claros, mimetizarse no significa que pertenezcas. Solo significa que la gente deja de mirar con demasiada atención. Y en el siglo XIV, la invisibilidad es la única seguridad verdadera que un extraño puede comprar. Empieza con tu cuerpo. Has perdido peso. No es que fueras pesado al principio, pero ahora tus costillas hacen apariciones especiales. Tu puerta es más lenta. Has aprendido a caminar siguiendo patrones, a moverte con el flujo del tráfico en el mercado, no en contra. Imitas la postura del cansado, la humildad medio encorvada de alguien nacido para ser ignorado. Tu ropa también ayuda. La túnica por la que intercambiaste, un revoltijo áspero y manchado de barro de lana gruesa, ahora está lo suficientemente descolorida como para pasar por una capa suelta que la envolviste. Ya no huele con claridad, no de aquí, sino que huele mal como todos los demás. Incluso te ensuciaste la cara a propósito esta mañana. Solo un poco de hollín.
Funciona mejor que un disfraz. Las caras limpias son sospechosas. Has aprendido a hablar menos y escuchar más. Ahora entiendes el ritmo. No necesariamente las palabras, sino los tonos, las pausas, el tipo de cosas que le importan a la gente. El pan, la lluvia, los chismes, la hija del panadero que desapareció durante 2 días. La esposa del curtidor que dio a luz a gemelos. De nuevo, el rumor de que la mula del recaudador de impuestos fue maldecida por un mendigo. Repites algunas de estas historias con cautela cuando el momento lo requiere. No dices saber cosas, solo que las oíste en el camino. Nadie lo cuestiona. Todo el mundo oye cosas en el camino. También sabes qué no decir. No mencionas precios, medidas ni fechas. Nunca usas números de los que no estás seguro. No dices kilómetro ni café ni martes, a menos que alguien más lo diga primero. Has eliminado frases como tiene sentido y no hay problema. Una vez dijiste claro y el aprendiz de zapatero te miró como si te hubiera crecido una segunda cabeza. Ahora solo dices muy bien y asientes. Asientes mucho. A veces, sin embargo, todavía te miran de reojo. Quizás sean tus manos demasiado limpias, demasiado suaves. Quizás sea tu forma de estremecerte cuando alguien tose. Quizás sea que nunca pareces saber a dónde vas. Pero cada vez más, esas miradas son fugaces. La gente tiene mejores cosas de las que preocuparse que tu rareza, el clima, el nuevo decreto del obispo, el aumento del precio de la cebada. No eres su problema. Apenas eres su curiosidad. Lo tomas como una victoria. Incluso has encontrado un ritmo para tus días. Despierta antes de que suenen las campanas. Haz cola en el restaurante para un caldo aguado. Evita el contacto visual con el hombre que una vez te ofreció venderte el cabello de su esposa. Ayuda a descargar cajas en los muelles a cambio de medio pescado. Devuélvelo cuando te des cuenta de que tiene más gusanos que pescado. Inténtalo de nuevo en la panadería. No regatees. Confórmate con cortezas. Come sentado en un escalón, fingiendo que estás entre comidas. Sonríe una vez. Cuando a un niño se le cae un nabo y lo recoges antes de que toque el barro. Se lo devuelves. Te mira como si le hubieras dado oro. Te sientes un poco más humano. Incluso te has acostumbrado a los olores. Bueno, no te has acostumbrado, pero has dejado de lamentarte. Ya no te tapas la nariz al pasar por la curtiduría. Ya no tienes arcadas cuando el viento lleva el olor de las letrinas cuesta arriba. Ya no te atragantas al ver animales muertos siendo desollados al aire libre. Ahora simplemente entrecierras los ojos y caminas más rápido. Progreso. Alguien te llama peregrino. Es la primera vez que alguien lo dice sin escepticismo. Te preguntan a dónde vas. Responde Santiago. Luego añades finalmente. Asienten. Todos dicen finalmente. Te ofrecen un mendrugo de pan. Les das las gracias en el dialecto local. Es el tiempo verbal equivocado, pero bastante parecido. Te invitan a sentarte. Lo haces durante 1 hora. No eres un forastero. Solo eres otro viajero. Alguien con los pies doloridos y sin moneda. E historias que aún no estás listo para contar. Te sientas con la espalda contra la pared, comiendo pan duro junto a alguien cuyo nombre no has oído. Compartes un silencio que no es incómodo. Escuchas las campanas de la iglesia. Ves gallinas pelear en el barro. Casi podrías creer que perteneces aquí. Casi. Pero no. Echas de menos tus zapatos. Echas de menos el hielo. Echas de menos la pasta de dientes y las vendas adecuadas y poder decir tengo hambre sin miedo a que te roben o te den una paliza. Echas de menos ser comprendido. No solo tus palabras, sino tu mundo. Como la gente solía hablar de películas, de fines de semana, de supermercados, problemas con el coche y planes de cumpleaños. Aquí, todo se trata de sobrevivir. Y la supervivencia no tiene cabida para la charla trivial. Aún así, te has adaptado. Te integras. Sobrevives. Has aprendido que desaparecer no es solo un truco.
Es una habilidad. Y esta noche, mientras te acurrucas en la esquina de un almacén en llamas, agarrando una manta medio podrida y la última miga de la ropa de otra persona. Amabilidad, casi te sientes parte del siglo. Nunca pertenecerás. Pero por ahora, eres tolerado. Y en la Edad Media, eso es lo más parecido a la paz. Yaces despierto sobre un montón de paja que generosamente se hace llamar cama. Tus pies aún están sucios. Tu túnica se adhiere a tu espalda con la textura de la arpillera húmeda. El aire es denso, no de calor, sino de ese perfume típicamente medieval, humo de leña, sudor y el ligero olor agrio de las verduras podridas del callejón. Te das la vuelta y tratas de encontrar un lugar donde no te clave un tallo de paja ni roce la pared, arrastrándose con algo que probablemente tenga patas. Cierras los ojos. Intentas imaginar tu hogar. Ni una persona, ni un lugar, sino un grifo. Una bendita fuerza plateada y moderna que vierte agua fría y limpia siempre que la pides. Piensas en cepillarte los dientes. Piensas en tirar de la cadena. Piensas en desodorante, champú, jabón antibacteriano. Piensas en calcetines. Y luego en el gallo. Cuervos. Gruñes, un sonido que ahora compartes con cada articulación que cruje en tu cuerpo, y te incorporas. Es de mañana otra vez. De alguna manera, sigues aquí. Hagamos balance. Has sobrevivido. Quizás no hayas prosperado, quizás no hayas pasado como un lugareño, pero has superado días de suciedad, miedo, fiebre y fracaso. Has buscado comida, has fingido latín, has inventado una historia de fondo, has enterrado tu tecnología, has evitado la ejecución hasta ahora y has descubierto que, de hecho, puedes dormir con campanas, pulgas y patrullas de toque de queda. Pero no las tres cosas a la vez. En este punto, la pregunta no es solo cómo sobrevives, sino cómo evitas volverte loco. La vida medieval no solo es dura, es implacable. No le importa si te duelen los músculos o si tu dignidad recibió un golpe esa mañana. No hay botón de reinicio, ni fin de semana, ni terapeuta con quien descargarte. Solo hay supervivencia y luego más. Ya has aprendido los ritmos. El sonido de las campanas de oración matutina desde la torre de la iglesia. El olor del pan cuando faltan 3 días para que esté listo. La forma de asentir lo justo para ser educado, pero no para parecer sumiso. La forma de hablar de la gente cuando no están seguros de si encajas, pero no les importa lo suficiente como para preguntar. El pueblo te ha aceptado de la única manera en que los pueblos medievales aceptan a cualquiera, ignorándote a menos que cometas un error. Y has estado cerca, algunas veces demasiado cerca. Ese momento en que el sacerdote preguntó dónde estaba tu reliquia. Aquella vez que casi dijiste vale en lugar de muy bien. Aquella vez que pronunciaste María como un turista pidiendo tapus. Pero cada vez te adaptaste. Aprendiste una regla que no está escrita en ningún sitio. No sis memorable. Si la gente te recuerda, sospechas. Si te olvidan, estás a salvo. Te has convertido en una mancha borrosa, solo otro viajero, solo otra cara cansada en el mercado. También has aprendido a vivir sin tenedores, sin muda de ropa, sin privacidad, sin expectativas de comodidad. Lo más avanzado que tienes es un cuchillo oxidado y una sensación de peligro de segunda mano. Tu comida favorita esta semana fue potaje con frijoles visibles. Tu momento de mayor orgullo fue no vomitar después de beber agua de un cubo que hasta 5 minutos antes había sido usado para remojar los pies. Tu momento de mayor alegría fue lavarte la cara en un arroyo limpio y darte cuenta de que no te quemaba. Y en algún punto del camino, tu cuerpo comenzó a adaptarse. Las ampollas se endurecieron. Las náuseas desaparecieron. Tus oídos comenzaron a reconocer el ritmo del dialecto local. Tus ojos se acostumbraron a la luz de las velas. Incluso comenzaste a olvidar cómo era tu teléfono. Hay cosas que nadie te cuenta sobre los viajes en el tiempo, como el aburrimiento se convierte en una especie de parásito, ignorando tu cráneo en las horas lentas entre comidas y tareas, o lo difícil que es pasar una semana entera sin ver cristales. Escuchar música o reírte de algo a propósito o como gran parte del mundo solía vivirse en silencio.
Sin zumbido de electricidad, sin motores, solo fuego, campanas, pasos y voces. Siempre voces. Y como una parte de ti, una extraña no evolucionada. Una pequeña parte de tu cerebro empieza a gustarte. No la suciedad, ni el hambre, sino la quietud, la claridad. La forma en que la vida aquí se reduce a la necesidad pura y dura. Comes, duermes, trabajas, sobrevives. Piensas menos en correos electrónicos, menos en facturas, menos en el caos pasivo de tu propia cronología. Piensas más en el próximo plato de sopa, el tiempo y el hombre de la esquina que lleva demasiado tiempo mirando tu monedero. Pero no te pongas demasiado romántico. Este no es un pasado noble. Simplemente es duro. Has visto demasiadas toses que no mejoran, demasiados niños cargando cargas del doble de su peso, demasiadas espaldas encorvadas, demasiadas escaleras vacías, demasiadas salidas silenciosas. Ahora comprendes en lo más profundo de tu ser que la mayoría de la gente no vivió la historia. Simplemente la sobrevivió. Vuelve a anochecer. Te recuestas en tus esteras de paja, con un poco menos de picazón, un poco más resignado. Oyes el familiar arrastrar de zapatos sobre la piedra fuera de los muros fríos. Escuchas cualquier cosa sospechosa, solo pasos que se desvanecen. Te ciñes la capa. Aprietas la bolsa contra el pecho. Murmuras el comienzo de una oración que no crees, por si acaso alguien te escucha. Mañana será igual. Frío, hambre, confusión. Pero esta noche no estás muerto. Y eso en la Inglaterra medieval basta.